pa' todo. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. En el día de hoy, en nuestro programa Oigamos la Respuesta, nos vamos a referir a uno de los elementos más importantes, el agua. A pesar de ser algo tan conocido por todos, suceden muchas cosas interesantes con ella. Hace unos días vi unas fotografías que me impresionaron mucho. En ellas se veían cientos de personas junto a un gran río. Estas fotografías eran del río Ganges. Es un río que queda en la India. Los hindúes consideran este río sagrado. Gran parte del pueblo de la India pertenece a la región hindú. El deseo más grande de un hindú es llegar por lo menos una vez en la vida a este río y bañarse en él, pues según su religión, las aguas lo limpiarán de los pecados y de las enfermedades. Millones de personas peregrinan por meses enteros hasta llegar al río Ganges. Pero hay muchos que viven demasiado lejos. Por esto se acostumbra a recoger agua en botellas y mandarla a todas partes del territorio. Así, cada hindú puede tener por lo menos a la hora de la muerte un poquito de agua sagrada junto a él. Todas estas costumbres tal vez nos parezcan extrañas, pero recordemos que también en nuestra religión cristiana el agua tiene un significado especial. La usamos para el bautismo y también para bendiciones. Esto no quiere decir que el agua tenga una fuerza sobrenatural, pero se usa como una seña de limpieza. Se usa para dar a entender la purificación de los pecados. Sin agua no hay vida. Tal vez por eso los hombres que vivieron hace miles de años creían que existía un Dios del agua. A él le rogaban y le ofrecían sacrificios con tal de que el agua no se terminara y cayera a su debido tiempo del cielo. Los indios de nuestras tierras adoraban también a un Dios de la lluvia. Pero así, como es de importante el agua y de beneficiosa, así puede ser enemiga del hombre y destructora. En nuestros países y en muchas partes del mundo han sucedido catástrofes terribles a causa de inundaciones, a causa de lluvias excesivas y de los ríos que se salen de sus cauces, sobre todo en zonas donde no existen árboles. El agua causa estragos, pues las raíces de los árboles sostienen el suelo, lo amarran. Hace muchos años en Italia se construyeron cantidades inmensas de embarcaciones para cruzar los mares, pero para construir un solo barco se necesita mucha madera. Poco a poco los bosques de Italia fueron desapareciendo. Entonces, a través de los años, el agua de las lluvias fue arrastrando poco a poco la tierra fértil, y hoy en día, en grandes zonas, no queda más que roca pelada y arena. Muchas personas se preguntan si el agua llegará a terminarse algún día. Otros se preguntan de dónde viene el agua y para dónde va. También de dónde brotan las fuentes de agua caliente y el porqué del misterio maravilloso de los ríos que nunca se secan. Pero antes de hablar de todo esto, oigamos un poco de música.
Nosotros decimos que un río es profundo cuando tiene 2 o 3 metros de hondo. El mar tiene muchos miles de metros de profundidad. En algunos lugares llega a tener más de 11.000 metros de profundidad. Sabemos que el agua del mar no se puede tomar. Contiene grandes cantidades de sales y de sustancias que nuestro cuerpo no puede digerir. Por eso es tan triste la tragedia de tantos marineros que en medio del agua, en medio del inmenso mar, mueren de sed. A muchos se les ha terminado el agua dulce que llevaban sin poder volver a las costas, y así, en medio del agua, han tenido que morir de sed. Es difícil de imaginar que sobre esta tierra el hombre dispone de más agua que de tierra. Si pudiéramos coger el mundo, la tierra sobre la que vivimos, y partirla en 3 pedazos iguales, 2 pedazos de esta estarían cubiertos por agua, y solo un pedazo vendría a ser de tierra firme. Pero también en las entrañas de la tierra hay grandes cantidades de agua. Bien lo vemos en las nacientes de los ríos que brotan desde las profundidades. Una naciente brota de la tierra y comienza a correr. Al cabo de cierta distancia, se encuentra generalmente con otro riachuelo. Poco a poco se van formando así ríos más grandes. De esta agua, mucha vuelve a consumirse dentro de la tierra. Otro poco la seca el sol y el resto sigue su camino hacia el mar. En las profundidades de la tierra hay materiales calientísimos, sobre todo en las cercanías de los volcanes. Si el agua cuando está dentro de la tierra pasa junto a una de esas zonas candentes, esa agua se calienta y brota luego como una naciente caliente. Estas aguas calientes a menudo contienen minerales y sustancias que pueden ser curativas para ciertas enfermedades. Hay ríos enormes que miden muchos miles de kilómetros de largo. También hay ríos que por la fuerza de sus aguas arrastran cantidades inmensas de tierra y piedras que van a depositar en otros lugares. Existe una ciudad que hace más de 400 años se encontraba a la orilla del mar. Es la ciudad de Ravenna, en Italia. Era un puerto y a ella llegaban los grandes barcos que cruzaban los mares. Los hombres de esta ciudad trabajaban en su mayoría como pescadores. Hoy en día, esta ciudad aún existe, pero por ningún lado se ve el mar. No tiene playas ni tiene puerto. Es una ciudad que quedó en medio de tierra firme. No ha cambiado de lugar, pero el río que desemboca a su orilla arrastró a través de los años tanta tierra y tantas piedras que fue rellenando poco a poco el mar. Hoy en día, la costa queda a 12 kilómetros de la ciudad, que antes fue un puerto. Otras ciudades, en cambio, han desaparecido bajo el mar, que ha crecido y avanzado tierra adentro. Creemos que lo más misterioso del agua es el hecho de que el agua que cae del cielo nunca se termina. Y trataremos de explicarles en qué consiste este misterio. Si ponemos una olla con un poco de agua al sol, llegará el momento en que esta agua se ha secado. ¿Para dónde cogió? Sencillamente se fue en el aire. Lo mismo sucede con la ropa mojada que tendemos a secar. A veces, después de un día muy caliente cae un aguacero. Entonces podemos ver cómo se levanta de la carretera un vaho muy fino. Es el agua que se seca con el calor del cemento y se va en el aire. Más claramente, aún lo podemos observar en una cafetera que ponemos sobre el fuego. El agua comienza a hervir y la cafetera despide entonces un vaho que se revuelve con el aire. Si la dejamos ahí, al rato se habrá secado completamente. Lo mismo, pues, sucede con los inmensos mares, los ríos, los lagos, las lagunas y con todo el agua que se encuentra sobre la tierra. Hora tras hora, el sol seca inmensas cantidades de agua. Las seca llevándolas en gotitas muy pequeñas, invisibles, que se revuelven con el aire. En una sola hora, el sol levanta millones de pequeñas gotitas. Estas gotitas pequeñitas buscan hacia arriba. A grandes alturas, el aire se vuelve más frío. Por eso, cuando las gotitas de agua suben y suben,
van llegando a las zonas frías del aire y de ahí ya no suben más. Por el frío se van juntando y forman así las nubes. Luego el viento arrastra las nubes hacia todas las direcciones. De repente, alguna nube, que aún está tibia, se encuentra con una corriente de aire helado. Entonces, sucede lo mismo como en un vaso de agua con hielo. Un vaso con hielo se cubre rápidamente por fuera con una capa de humedad. Esta humedad no es agua que sale del vaso. El vaso no permite que salga absolutamente nada. Esta humedad que se forma alrededor del vaso viene del aire. El aire está húmedo y caliente y de repente se encuentra con el frío del vaso. Entonces se convierte en gotitas. Lo mismo le sucede a la nube cargada de gotas tibias cuando se encuentra con una corriente de aire helado. La humedad se convierte en agua y cae en forma de lluvia sobre la tierra. También puede ser que la nube ya esté fría y se encuentre con una corriente de aire caliente. También, en ese caso, soltará el agua en forma de lluvia. Cae entonces la lluvia sobre la tierra. Se consume en los suelos y se encuentra allá en las profundidades con otras corrientes de agua subterránea. A veces se forman grandes ríos subterráneos que vuelven a surgir en algún lugar como una naciente. Esta naciente volverá a recorrer todo el camino, formará un río que llegará al mar y luego el sol volverá a levantar esa agua en forma de nubes. Se puede decir que el agua está presente en todas partes. Nosotros mismos, nuestro cuerpo, la contiene en grandes cantidades. Un niño recién nacido puede pesar por ahí de 6 libras. Imagínense ustedes, 5 de esas libras son agua. Esto parece imposible, porque el niño tiene huesos y también tiene sus órganos, y todo ello pesa. Pero sucede que aún en los huesos, aún en los dientes hay agua. El cuerpo de un adulto tiene 3/4 partes de agua. Está en la sangre, los huesos, el cerebro, los órganos y en todas partes del cuerpo. Pongamos el caso de una persona que pesa 150 libras. Si se le pudiera sacar todo el agua que contiene, el resto del cuerpo pesaría más de 37 libras. Todo lo demás es agua. Ahora podemos comprender por qué necesitamos tomar día a día una buena cantidad de líquidos. Parte la tomamos como agua, otra como café, como sopa, leche o cualquier otra bebida. Las personas que hacen trabajos pesados necesitan cantidades mayores de agua. Se calcula que un trabajador de campo necesita por ahí de 3 botellas de líquido al día. Pero también la mayoría de las frutas y de las verduras contienen agua. Una papa cruda, por ejemplo, está compuesta por 3 partes de agua y una parte seca. Una sandía es casi solo agua. Si tuviéramos una sandía que pesara 50 libras, 49 libras vendrían a ser agua pura. Un quintal de maíz recién cosechado contiene por ahí de 18 libras de agua. Y un quintal de zanahorias contiene 85 libras de agua. Por eso es que las plantas necesitan tanta agua. Los científicos han comprobado que para producir 1 libra de maíz, la planta necesita 350 libras de agua. Oyendo esto, llegamos a comprender por qué las personas siempre han buscado lugares con suficiente agua para formar ahí sus poblados. Sin embargo, hay pueblos que viven en lugares sumamente secos, donde llueve poco y tienen que dedicar la mayor parte de sus esfuerzos y de su trabajo a conseguir agua. En algunos lugares sacan canales de los ríos y riegan así los campos. En otras partes hacen pozos profundos y la suben de las profundidades de la tierra. En otras zonas, se gastan capitales inmensos para volver a sembrar bosques en aquellos lugares donde han sido arrasados.
Las miles de raíces de los árboles perforan el suelo y forman como una estopa. El agua cae, se consume en esa estopa y se mantiene allí durante mucho tiempo. Pero si en zonas escarpadas, o sea, muy paradas, el suelo ya no tiene árboles ni pastos con raíces profundas, la tierra queda desnuda, y cuando cae un aguacero fuerte, el agua escurre al momento, llevándose también la capa de tierra más fértil. Poco a poco el agua de la lluvia va formando entonces canales, causa así mayores daños. Poco a poco llega a destruir así el suelo. En países muy adelantados, como por ejemplo los Estados Unidos, Alemania, Austria y otros, se usan las tierras más paradas solo para el cultivo de maderas. La madera que se siembra escogida es un buen negocio. En tierras que sean medianamente paradas, que tengan pendientes no muy fuertes, se acostumbra dejar de tanto en tanto una fila de árboles, cruzando los campos o los potreros. Estos árboles impiden el arrastre del agua. Eso mismo es lo que se trata de hacer al prohibir la corta o tala de árboles cerca de los ríos. Estos árboles evitan que después de un aguacero fuerte el río arrastre sin ningún impedimento las piedras y la tierra, formando quebradas muy profundas y destruyendo los campos. En algunas zonas de Centroamérica, los ríos en tiempos pasados llevaban agua tanto en invierno como en verano. Muchos de ellos se secan ahora completamente en el verano. Esto sucede justamente por la tala de árboles. Antes, el agua que caía de los cerros penetraba en la tierra y en estopa formada por las raíces de los árboles. Permanecía ahí casi durante todo el año, pues solo muy poco a poco se iba escurriendo hacia el río. Hoy día el agua de los aguaceros se escurre por encima de la tierra, hace crecer los ríos y coge su camino hacia el mar. Cuando llega la época de verano, no hay agua en la tierra que pueda alimentar este río. No es de extrañar que desde siempre los hombres que viven en zonas secas donde escasean las lluvias tratan de encontrar las aguas subterráneas para remediar ese mal. Ciertas personas tienen una gracia especial para esto. Cogen una rama que tenga la forma de una horqueta, la sostienen suavemente con las dos manos. Luego empiezan a caminar por encima de los terrenos. Como por encanto o por una fuerza misteriosa, en cierto momento la rama se balancea hacia abajo o hacia arriba. Esto indica que ahí, en ese lugar, hay agua. Por la experiencia que tienen estas personas, les resulta posible decir más o menos si el agua es mucha o poca, o si está a gran profundidad. Algunas personas creen que esto es como una brujería, pero no es así. Los científicos han averiguado que el agua despide cierta corriente eléctrica. Existen algunas personas que son tan sensibles que su cuerpo puede percibir o sentir esas corrientes. Otros, en cambio, por mucho que practiquen con la ramita, nunca llegarán a sentir cuando la ramita se mueve. De modo que esto es algo tan natural como la vista y el oído. Hay quienes ven mejor, hay quienes oyen mejor. Pues bien, cuando uno de estos hombres que busca agua se paran encima del agua, sus músculos de la mano reaccionan con la corriente eléctrica y se encogen un poco. Por esto es que la horqueta tiende a levantarse o a acostarse. Por lo tanto, no se trata de ninguna brujería. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, los científicos estudian la manera de poder provocar lluvias en otros lugares de la Tierra, en donde nunca llueve, o bien donde llueve tan poco que las cosechas son escasas. Los científicos pensaron en echarle algo a las nubes para que se formara la lluvia. Después de muchos experimentos, probaron a tirar desde un avión en vuelo
una sustancia llamada yoduro de plata. Esta sustancia, yoduro de plata, tiene la ventaja de que se puede convertir en polvo tan fino que parece humo. Sin embargo, este método dio resultado solo en nubes que estaban a punto de soltar el agua, es decir, en nubes muy frías. Por eso, hasta el momento lo único que se ha logrado hacer es que llueva cuando hay nubes maduras, pero no en cualquier época. Sin embargo, con el yoduro de plata se ha podido aumentar las lluvias en algunas zonas muy secas de Rusia y se ha logrado mejorar las cosechas. En los Estados Unidos fue posible deshacer en agua las nubes de un huracán y de esa forma le quitaron mucha fuerza. Y así en varias partes del mundo hay oficinas que se encargan de estudiar y experimentar con lluvias artificiales. Pero dichosamente, después de todo lo que han estudiado los sabios y científicos, esa agua, que según se cree, fue el principio de nuestra vida, se cree que esa agua no llegará a terminar sobre la tierra. Esto lo dicen los científicos y también las primeras palabras de la Biblia, que dicen así: Al principio creó Dios al cielo y la tierra. La tierra era confusa y vacía. Las tinieblas cubrían la luz del abismo, pero el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.